Bien, pues es momento de ver algunas aplicaciones de la integral definida y para eso vamos a recordar lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, el teorema que nos permite justamente evaluar las integrales y poder encontrar el valor numérico. Sabemos que hay dos tipos de integrales, las integrales indefinidas y las integrales definidas. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, solamente para recordando, vamos a, tenemos una función f de x, cualquier función f de x, pero esta función tiene que ser Riemann integrable, ¿Qué significa que sea Riemann integrable? Que se pueda dividir en un montón de rectangulitos por abajo y por arriba de la función y que en el límite, cuando n tienda a infinito, cuando el número de rectangulitos tienda a infinito, el área por arriba y el área por abajo sean las mismas, es decir, que converjan las dos áreas. Entonces, si esto se cumple, tenemos lo siguiente, el teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente: la integral de a b de una función f de x dx es igual a la antiderivada f mayúscula en el punto b menos la antiderivada f mayúscula en el punto a. Esto dice el teorema fundamental del cálculo. Para los que no recuerdan cómo hacerlo, es importantísimo tener esto claro antes de comenzar con el tema propio de hoy. Por lo tanto, voy a hacer un ejemplo, un ejemplín, o sea, sumamente bobo, para recordarlo, ¿no? Un ejemplito muy, muy sencillo. Ejemplo. Entonces, supongan que tenemos la siguiente integral, la integral de 1 a 2 de la función x cuadrada de x. Así de sencilla la función. Entonces, la integral de esto es, primero tenemos que encontrar las antiderivadas y la antiderivada es x cúbica entre 3. Claro, más una constante. Pero ya sabemos que como vamos a evaluar la constante aquí y acá, pues al final vas a tener aquí un más c y acá un menos c, por lo tanto, las constantes se cancelarían y da lo mismo ponerlo que no ponerlo. Entonces mejor no lo ponemos. Y esto lo vamos a evaluar desde 1 hasta 2. Es decir, por comparación, esto que está aquí es b, esto es b, y esto de aquí es a. ¿Y por qué hago esta comparación? Pues para poderlo sustituir aquí. Primero, f en el punto b, f mayúscula, menos f en el punto a. Ahora sí, igual, en vez de la x le ponemos 2, 2 al cubo entre 3, menos, en vez de la x le pongo a, que es 1, 1 al cubo entre 3. Hacemos las cuentas correspondientes. 2 al cubo no es 2 por 3, es 2 por 2 por 2, o sea, 8. 8 tercios menos 1 al cubo, 1 por 1 por 1, 1, 1 tercio, y el resultado nos da 7 tercios. Esos 7 tercios pueden representar volumen, pueden representar área, pueden representar muchísimas cosas. Si yo no les doy, o si en el libro o en el problema no les dan concretamente el significado de la integral, no hay que ponerle unidades. Pero si yo les digo que esta integral representa el área debajo de una curva, pues habría que ponerle unidades cuadradas. Pero en este caso no les dije que era. Ok, entonces teniendo esto ya como un refrescamiento de lo que hemos visto, ya podemos ver alguna aplicación más interesante del teorema fundamental del cálculo, del segundo teorema fundamental del cálculo, que es, como su nombre lo indica, es fundamental, es importantísimo, es el corazón del cálculo. Entonces, vamos a hablar de el área que hay entre curvas. Ese va a ser el tema. Área encerrada
entre dos curvas. Y para eso, obviamente, vamos a decir lo siguiente. Sean f de x y g de x funciones continuas en el intervalo de a a b, entonces el área debajo de f, pero arriba de g es, les voy a poner la expresión y después vamos a pensar, es decir, vamos a demostrar por qué esa expresión es correcta. De momento, en esta ocasión voy a ponerles primero cuál es la ecuación, la fórmula que se utiliza para calcular el área encerrada y después vamos a demostrar que efectivamente esa es la fórmula. Entonces sería la integral de a b de la función que se encuentra arriba, en este caso f, menos la función que se encuentra abajo, en este caso g, por el diferencial de x. Esto que está aquí es el área abajo de f y arriba de g. Vean que primero puse f y luego g. Si es al revés, si la g está arriba, pues solamente basta con cambiar g por f y aquí también habría que cambiar la posición de f por la posición de g. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita con más detalle. De momento tengamos presente que esta expresión nos va a permitir calcular el área que está encerrada entre dos funciones. Ok, bien, entonces ahí la tenemos encerradita, ahora vamos a pensarla. Vamos a pensar esta expresión. Que normalmente en un curso normal, o sea, en un curso en una universidad, en una prepa normal, solamente te ponen la fórmula y te pueden hacer un montón de cuentas. Ya lo he dicho muchas veces. Aquí no, aquí la idea es sí hacer las cuentas, pero pensar qué significan las cuentas que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, para eso, bueno, voy a hacer un dibujito. El tradicional eje X y eje Y. Tenemos eje X. Digo tradicional porque todas las clases aparecen. Esto ya es una tradición. Eje X, eje Y. Ahí está. Y vean que tengo una función, por ejemplo, esta de aquí. Tenemos esta función. Ahí está. Y le voy a poner f de x. Y por acá tenemos otra función. Esta. G de x. Y tengo intervalos. Es decir, yo quisiera saber el área que hay encerrada desde aquí hasta aquí. Entonces, de manera esquemática, el área que estamos calculando, déjenme levantar un poquito la función g, solamente para que el dibujo se vea más bonito. Ahí está. De manera esquemática, lo que estamos calculando es el área que está encerrada entre f y entre g, es decir, esta área de aquí. Esta área de aquí es la que estamos calculando. Parece como un acordeón. De hecho, esto va a parecer como un pescadito. Sin querer, ¿no? Más o menos aquí, si yo le pongo aquí el ojito, está, la boquita. Sí, parece como una ballenita, ¿no? pero la intención no era esa. La intención era que se viera la región o el área que queremos calcular. Por si no se ve bien, lo voy a poner con naranja, mejor así también, naranja y amarillo. Ahí está. Entonces, esta es el área que estamos calculando. Ahora, vamos a ver cómo calculamos el área por separado. Entonces, voy a volver a dibujar de manera esquemática el eje X y el eje Y dos veces porque voy a hacer un ejercicio. Lo voy a hacer más chiquito para que alcance a caber bien aquí todo lo que quiero hacer. No me gustaría estar moviendo la página, ¿no? Ahí está. Y otro por acá. Y también de manera vertical. Ojo que esto que estoy haciendo, claro que también es válido para la parte negativa, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos esto en la parte negativa,
O sea, acá abajo también sería completamente válido, o acá, o en cualquier lado. O sea, esta fórmula es invariante a la posición en donde esté la función, o si está rotada, etcétera. Funciona bien. Entonces vamos a ponerle aquí x, x, x. Lo único que voy a hacer es dibujar las funciones por separado. Es decir, aquí voy a poner la función f, y la función f más o menos tiene esta forma. Ahí está. F de x. Y nuestro intervalo es desde A hasta B. Entonces, el área de la función, el área debajo de la función, pues es toda esta que está aquí, desde aquí hasta acá. Toda esta es el área debajo de la función f. Y vamos a dibujarla para que se vea bonita. Ahí está. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo mismo para la función g. La función g, bueno, es un poquito más, es más chaparrita, hace algo así, la función g de x, de manera que el área debajo de la función g, en el mismo intervalo de a b, ahora es este pedazo que está aquí, de aquí a aquí, y bueno, dibujamos los rectangulitos, ahí está. Perfecto. ¿Qué pasa si yo resto rectángulo con rectángulo? Vean, aquí tenemos este rectangulito, lo voy a colorear, este rectangulito, y aquí tengo este rectangulito de aquí, que es su correspondiente. Creo que aquí el dibujito no fue el mejor, porque este de color verde tuvo que haber estado un poquito más alto, así por acá, para que sea correspondiente con este dibujo de aquí. Entonces aquí lo voy a poner, no hay problema, nadie se agüita. Aquí ponemos esto, ahí está, que sería, ándale, justamente esto. Bien, pues vean, si restamos este cuadrito menos este cuadrito de aquí, lo que obtenemos, y eso parece como magia, o sea, pero parece obvio, lo que obtenemos es este cuadrito de aquí. ¿Sí? Porque estoy restando el cuadrito más grande, el rectángulo más grande, con el que está más pequeñito, y lo que me queda pues es la diferencia, el cambio, lo que está en medio. Lo mismo podemos hacer para otro rectangulito, por ejemplo, para este, le restamos este, y lo que obtenemos es este de aquí. ¿Sí? Vean cómo es más pequeñito, porque como este es más grande y este también, pues la diferencia va a ser más chiquita. Y así podemos ir con cada uno de los rectángulos. Así que lo que nos quedaría al final serían puros cachitos aquí en medio. O sea, uno aquí, unos más chiquitos y luego más grandes, etcétera. Entonces nos quedaría esto que está aquí. Lo que está encerrado entre las dos funciones. Ahora sí les pregunto, ¿quién es el área abajo de f? Bueno, pues el área abajo de f es igual a la integral desde a hasta b de la función f de x. ¿Quién es el área abajo de g? Aquí abajo de g, pues el área abajo de g es la integral, desde que fea me salió, es la integral desde a hasta b de la función g de x. Entonces, ¿quién será el área en el acordeón, o sea, en la parte intermedia? Pues ya lo dijimos, es restar el rectangulito de arriba menos el rectangulito de abajo. Por lo tanto, el área abajo de f pero arriba de g es igual a la integral de a b de la función f de x menos la integral desde a hasta b de la función g de x. Y aquí hay algo importante, porque hay una propiedad de las integrales definidas que dice, si tienes dos integrales, pero las estás integrando respecto a la misma variable y en los mismos intervalos, o sea, de a a b en este caso, lo que podemos hacer es juntar las dos integrales en una sola integral. Y en vez de tener la resta de dos integrales, vas a tener la integral de la resta de dos funciones. O sea, sería la función f de x menos la función g de x, las integras respecto de x,
desde A hasta B. Y esta justamente es la formulita que nosotros, o que les planteé desde un comienzo, pero que ya tiene un significado geométrico. ¿Cuál es el significado geométrico? Que estás agarrando el rectángulo abajo de la función f, el rectángulo abajo de la función g, y los estás restando uno a uno. Paz, paz, paz. Los restas uno a uno, pero ¿dónde está la resta? Pues aquí está. Los restas uno a uno. Y después, ¿qué haces? Como ustedes bien recordarán, espero que sí lo hagan, este símbolo de aquí significa suma. Es una suma. La integral es una suma de muchísimas cosas pequeñas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas pequeñas? Las diferencias de áreas, de rectángulos, las estoy sumando y eso me va a dar justamente el área que se encuentra encerrada entre las dos funciones. Hay varias maneras de demostrar esto. En esta ocasión, pues me pareció muy simple hacerlo de esta manera, pero ustedes pueden buscar otras alternativas para la demostración o la justificación. Todas son equivalentes, pero digamos que la esencia de la explicación puede cambiar un poquito, ¿no? O el ejemplo, la forma en la que se explica. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Dice, determina el área encerrada entre las funciones siguientes. Tenemos dos funciones, f de x igual a x cuadrada más 2 y g de x igual a x. Queremos saber el área encerrada entre ellas. Pues lo primero que tenemos que hacer es graficarlas. Vamos a graficar las funciones. Lo voy a graficar ahora de este lado. Listo. Entonces tenemos nuestro tradicional y, x. Y esta función f de x igual a x cuadrada más 2 es una parábola. Y es una parábola que parte del punto 2. O sea, parte de aquí. Profe, ¿cómo sabe que parte del punto 2? Bueno, porque si x vale 0, como aquí la x vale 0, si x vale 0, 0 al cuadrado 0 más 2, 2. Significa que y vale 2. Por eso decimos que parte en 0. Y eso se le llama ordenada en el origen. Ahora, ¿cuántos puntos necesitamos para trazar una parábola? Sabemos que esto es una parábola porque el exponente es 2. Bueno, pues le podemos poner otro punto, por ejemplo. Vamos a decir que este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el 4. Vean que en el eje X cada dos cuadritos es una unidad y en el eje Y cada cuadrito es una unidad. O sea, la escala es diferente. Sí se puede hacer siempre y cuando se mantenga la misma proporción en los ejes. ¿Ok? No, o sea, no se puede decir que de aquí a aquí es 1, 2, allá de aquí es 3 y luego aquí es 5 y luego aquí es 10. Eso no se puede porque la gráfica va a salir de forma desproporcionada. Pero lo que sí podemos hacer es manejar escalas independientes en los dos ejes. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la función cuando x vale 1? Cuando x vale 1, vamos a ver, f de 1, pues eso es 1 al cuadrado más 2. 1 al cuadrado es 1 más 2, 3. Significa que la función vale 3. Entonces tenemos este punto de aquí es 1, este punto de aquí es otro. Vamos a poner otro punto para hacer la parábola, por ejemplo en el 2. F de 2, pues es 2 al cuadrado más 2, lo sustituí aquí. 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, 3, 4, 5, 6, aquí. Entonces, el otro punto es este. Y ahí claramente se ve la parábola. Entonces tenemos esta parábola de aquí. Vamos a ver con qué pulso vengo hoy. Ahí está, más o menos. Ok, y vamos a graficar la otra función. La otra función es g de x igual a x. Esta es muy sencilla porque esto es una línea recta que parte por el origen. O sea, aquí tengo un más 0, por lo tanto la gráfica parte de aquí, del 0. Y como es una línea recta, ¿cuántos puntos necesito para graficar una línea recta? Pues solamente 2 y los prolongo. Entonces vamos a hacer g, ¿en qué punto? Por ejemplo, en el 2. G de 2, en vez de la x, pues le ponemos 2. Y listo. Quiere decir que cuando x vale 2, y ¿cuánto vale? Y vale 2. Entonces, 2 y 2 es este de aquí. ¿Ok? Y lo que hacemos solamente es unir los puntos y prolongarlos. Entonces, ahora sí, voy a utilizar la reglita y prolongo los puntos. La voy a poner de color azul para que sea igual. Ahí está, perfecto. ¿En qué intervalo queremos calcular el área? Pues la queremos calcular de 0 a 2.
de 0 a 2. Entonces, el área que queremos calcular es esta que está aquí. Este es el área. Perfecto. Pues adelante, vamos a aplicar la fórmula. Recuerden cómo era la fórmula. Para eso, esto de aquí es F, esto de aquí es G. Y recuerden, el área abajo de F y arriba de G es igual a la integral de F de X menos G de X. Y todo esto en el intervalo de 0 a 2, diferencial de X. En este caso es de 0 a 2, pero vean que el intervalo puede ser en principio cualquiera. ¿Qué hacemos? Área abajo de F y arriba de G es igual a la integral de 0 a 2. ¿Quién es F? Es X cuadrada más 2 menos G de X. G de X es X simplemente. X. Y aquí observamos que ni siquiera hace falta poner paréntesis porque no tenemos nada multiplicando ni por el estilo, ¿no? Entonces, incluso esta menos X la puedo poner un poquito más para acá. Listo. Y todo esto es por el diferencial de X. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos ordenar por orden descendiente de exponentes, que sería X cuadrada menos X más 2, diferencial de X. Ahora sí, vamos a calcular las antiderivadas de cada uno. Antiderivada de X cuadrada, pues X cúbica entre 3. Antiderivada de menos X, pues menos X cuadrada entre 2. Y antiderivada de 2, 2X. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 2. Aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, es decir, primero evaluamos la X en el 2 y luego le restamos la evaluación en el 0. Entonces aquí me va a quedar, ojo que aquí es un tercio, entonces lo puedo poner como un tercio. X es 2 al cubo menos, aquí es un medio porque aquí hay un 1, de 2 al cuadrado más 2 por X, pero X es 2, menos lo mismito, pero ahora con el 0. Todo esto entre corchetes, porque el menos va a afectar a todo lo que esté allá. Entonces sería un tercio, 0 al cubo menos un medio, 0 al cuadrado más 2 por 0. Vean que es exactamente lo mismo que tengo acá, pero con el 0. Y por fortuna, 0 al cubo 0, por un tercio 0, 0 al cuadrado 0, por un medio 0, 0 por 2 0, todo esto es 0. Siempre que tengamos 0 aquí, bueno, no siempre, pero frecuentemente cuando tengamos 0, excepto cuando tengas una constante, pues el resultado va a ser 0, ¿no? Pero yo no les recomiendo que se vayan con la finta, es mejor hacerlo. Ya la práctica les dirá, ya ustedes podrán sospechar, ¿no? Cuando esto funciona o no. Es como las habilidades que tienen las mamás, ¿no? Las mamás, incluso los papás también, pero yo he visto más que las mamás tienen una habilidad especial para detectar cuando la comida ya no está buena, ¿no? Huelen y dicen, no, esto ya no sirve, ¿no? Entonces, uno siempre confía en las mamás o en las abuelitas porque saben que tienen como ese, no sé, esa habilidad de, no, esto ya está echado a perder, ¿no? O esto, sí está bueno. Entonces, aquí funciona lo mismo. Aquí es, uno lo ve y dice, ok, sí, parece como que no, va a ser 0, ¿no? O sea, el instinto ya te lo va diciendo, pero mientras desarrollamos ese instinto, hay que escribirlo completito. Entonces, nos va a quedar aquí un tercio. 2 al cubo es 8, porque es 2 por 2 por 2, 8, menos un medio, 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2, y 2 por 2 es 4. Bueno, simplificamos esto. Y esto nos va a quedar, recuerden que aquí abajo del 8 hay un 1, es como aquí abajo del 4 hay un 1 también, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, menos 4 medios más 4, esto es 8 tercios, menos 4 medios son 2 enteros más 4, vean esto, menos 2 más 4, esto es 2, entonces nos queda 8 tercios más 2 enteros y les pregunto, 2 enteros, ¿cuántos tercios equivale? Bueno, pues 2 enteros es equivalente a 6 tercios. De esta manera podemos decir 8 tercios más 6 tercios, pues son 14 tercios, eso sí, de unidades cuadradas, porque como aquí estamos hablando de área, tiene que llevar unidades de
área. 14 tercios de unidades cuadradas, que lo podemos incluso aproximar, ya les dije que no se los recomiendo mucho, pero para visualizar el dato, lo podemos aproximar a 3 por 4, 12, a 4.666 periódico unidades cuadradas. Vean por qué no les recomiendo, porque dependiendo cuántos decimales tomes, pues es el error que vas a tener. Pues esa es el área que se encuentra aquí adentro. Si ustedes pudieran, no sé, tener algún instrumento de mucha precisión para medir área, pues se darían cuenta que el área que está ahí es aproximadamente, bueno, exactamente de 14 tercios y aproximadamente de 4.6666666.